Y nos hemos quedado en esta parte. Por ahí ya empezaremos a detenernos y desarrollar la explicación con mayor exigencia posible, ¿no? Las mayúsculas están condicionadas también por los dos puntos. Hemos analizado el texto que aparece aquí con fondo verde. Los dos puntos no indican que ha finalizado el enunciado. Entonces, ¿cuándo inicia con mayúscula después de los dos puntos y cuándo con minúscula? ¿Cuándo con mayúscula y cuándo con minúscula? Entonces vamos a ver en estos primeros casos, ¿no? En una nota, una carta o determinados documentos que exigen empezar con un vocativo. Por ejemplo, cuando elaboras tu discurso, dices señoras y señores, eh, es un vocativo. Si el texto es seguido, podría ir con una coma, separado con una coma el vocativo. Pero si iniciamos al pie del vocativo, entonces pondremos dos puntos después del vocativo e iniciar con mayúscula la continuidad del texto. ¿Correcto? Tras de los dos puntos que anuncia la reproducción de una cita textual o alguna palabra textual, ¿no? Que no corresponde al locutor, sino a otro autor. Muy bien, tenemos el ejemplo ahí. Fíjense, dice desafiante, el docente dijo, hoy la virtualidad es nuestro reto. La primera parte es un elemento que anuncia la presencia de una cita. La forma de anunciar una cita pueden ser diversas. Sócrates expresaba, solía decir, estas expresiones están anunciando que viene una cita. Una expresión que no corresponde al que está comunicando, al que está narrando, al que está explicando. Va a lanzar una expresión que corresponde a otro personaje, a otro autor, ¿no? Entonces, le ponemos dos puntos y la cita va a iniciar con mayúscula y entre comillas, por supuesto, porque no es una idea de quién está explicando, sino es una idea de otro autor, de otro personaje, que traemos acotación en la narración, en la explicación, en la secuencia de las ideas, ¿no? Entonces, fíjese, inicia con mayúscula, pero aquí quiero dejar claro algo más. Cuando tú revisas un texto y extraes una idea para elaborar tu narración, tu ensayo o el trabajo que tengas que hacer, no te parece bien toda la idea. Entonces haces un recorte. Por ejemplo, hago un recorte, esta palabra hoy no lo considero. Y la cita lo considero desde este artículo, la. No sé si el cursor se está observando. Dejo la cita desde el cursor la. No está completa la expresión a la que hago mención. Entonces, para decirle al lector que no está completa la cita, vamos a colocar en vez de esta palabra hoy los puntos suspensivos para indicarle al lector que algo hemos recortado aquí, ¿correcto? Entonces, si esto ocurre, pues no va a iniciar con mayúscula, ¿cierto? No va a iniciar con mayúscula la cita porque estamos recortando esa parte inicial de la proposición de la cita, ¿no? Aquí, en vez de la palabra hoy, por ejemplo, dejamos los puntos suspensivos, registramos los puntos suspensivos para indicar que ha sido recortado. Y entonces el texto de la cita no va a iniciar con mayúscula, porque ha sido recortado, empezará desde el artículo la en adelante, ¿no? Está mal escrito esta primera palabra, esta preposición con, debe ser con N. Entonces con minúscula o con mayúscula, observen lo abreviado que he registrado aquí, con minúscula o con mayúscula, dependiendo de mayor o menor integración en el enunciado. Entonces quiero ser claro aquí, la indicación no está muy precisa, no está muy detallada, entonces quiero que me entiendan, quiero que escuchen bien lo que vamos a decir. Usamos
dentro de un párrafo utilizamos una cita, una frase célebre, un refrán, ¿no? Como ocurre aquí en el ejemplo. Entonces vamos a ver cuándo ese refrán, esa cita, se integra a ese párrafo, se integra a mi explicación. ¿Y cómo es que se integra? ¿Cómo queda integrado en mi texto, en el párrafo donde estoy explicando? ¿Correcto? ¿Cómo se integra? Entonces observen el ejemplo. No te preocupes, ya sabes que no hay mal que por bien no venga. Observen bien, no te preocupes, ya sabe que no hay mal que por bien no venga. El refrán está integrado al texto y por eso es que no inicia con mayúscula. ¿Y qué elemento ha generado la integración de la cita en el párrafo? ¿Qué elemento? Observen bien. Este relativo que ha generado la integración de la cita en el texto. Y eso puede ocurrir en cualquier redacción que ustedes hagan. Que quede claro cómo se da la integración. Por la forma, vemos que este relativo ha generado la integración. En la pronunciación, en la lectura del texto, observas que no hay pausa. La lectura es fluida. No te preocupes, ya sabes que no hay mal que por bien no venga. Este que ha generado el desvanecimiento de una pausa que había. Ha generado fluidez en la producción del sonido. Ha generado fluidez en la pronunciación de la lectura de este texto. ¿Correcto? Entonces se integra. Espero que ustedes cuando lean, vean y noten que no hay pausa. Entonces, este verbo, tengo que corregir, debe estar en la segunda persona. Debe ser, entonces, no te preocupes, ya sabes que no hay mal que por bien no venga. Fíjese la fluidez de la pronunciación en esta lectura. Y comparemos con el segundo ejemplo. Cuando hay problemas, siempre tengo presente el refrán. No hay mal que por bien no venga. Aquí se genera una pausa y que, si es necesario, colocamos los dos puntos, ¿no? Aunque la pausa es tan breve, de todos modos, en la lectura en voz alta, vas a notar una ligera pausa después del refrán. Cuando esto ocurre, la frase célebre, que engarzas allí, debe iniciar con mayúscula, porque no está integrado al párrafo. Y no está el elemento que lo integra, que lo subordina. Ustedes saben que la palabra que es un subordinante, es un integrador. Entonces, miren, cuando se integra el texto, cuando se integra la cita, mediante este subordinador o relativo que elimina la pausa, ¿no? En el segundo vemos que no está este subordinador y entonces se hace notable una pequeña pausa ahí. Esto significa que está dando pie a una cita, ¿no? Además tenemos un anunciador que viene la cita. Fíjense, ¿cuál es esta parte final? Miren. Dice, siempre tengo presente el refrán. Entonces, esto me está anunciando qué refrán se va a engarzar, qué refrán vamos a considerar en este párrafo. Ya anuncia el refrán. Muy bien, entonces observan bien la diferencia cuando se integra la cita y cuando no se integra. Y cuando se integra vemos que no hay pausa. Y cuando no está integrado vemos una pausa ahí. Y no está el subordinante que. ¿Correcto? Muy bien, seguimos entonces. Ahora veamos lo siguiente. Tras los dos puntos que cierran los epígrafes o subtítulos en los libros. Ustedes harán seguramente sus monografías, trabajarán sus monografías, algún ensayo u otros trabajos académicos de forma escrita. Entonces van a anotar subdivisiones en sus trabajos, subtítulos, epígrafes, ¿no? Entonces el epígrafe es lo que está resaltado, observan ustedes, este es el epígrafe. Entonces miren, cuando hay un epígrafe,
hay dos puntos y sigue el texto, ¿no? Pero el texto que sigue debe ser mínimamente un enunciado con sentido completo para que inicie con mayúscula. Entonces, el epígrafe es cuando en la subdivisión de textos de tu trabajo indica que viene toda una explicación, ¿no? Todo un párrafo. Continúa la fluidez de las ideas que van explicando algún caso, como el ejemplo que presenta aquí, la arquitectura egipcia. El elemento más característico de la arquitectura egipcia son las pirámides, construcciones funerarias, etcétera, ¿no? Todo el texto que se ha obviado, ¿no? Entonces, miren, es toda una explicación, ¿ok? Entonces, después de los epígrafes, dos puntos e inicia con letra mayúscula, ¿cierto? Pueden ir enumerados o pueden ir de este modo como aparece aquí. Entonces, lo utilizamos como subtítulos o epígrafes, ¿no? Entonces, cualquiera sea el nombre, pero veamos la forma cómo se presenta, o puede ir aquí con una enumeración, número uno, o con letras. Entonces, después de los puntos debe iniciar con mayúscula, ¿no? Estos epígrafes o subdivisiones, subtítulos, si no continúa el texto, no debe aparecer estos dos puntos. Es un error. He revisado una serie de trabajos cuando se presentan las subdivisiones en los trabajos, los subtítulos, y al pie del subtítulo está recién el párrafo de explicación, ¿no? Inicia todos los párrafos que explican el tema, ¿no? Y entonces en esta subdivisión lo dejan con dos puntos. Es un error. La Real Academia dice que después, al finalizar la subdivisión en los trabajos, en los libros, en las monografías, en los textos diversos que puedas elaborar, las subdivisiones no deben terminar en un signo de puntuación, ¿correcto? No debe terminar en punto, no debe terminar en dos puntos, ¿no? Debe estar libre de ello. Entonces, las subdivisiones en tus trabajos de monografías, de ensayos, cualquiera que sea el trabajo académico que presentas, tú generas algunas subdivisiones, ¿no? Como subtítulos o epígrafes. Entonces, no deben finalizar con dos puntos cuando el texto empieza al pie de ellos. Pero si inicia seguido del epígrafe, seguido de esa subdivisión, inicia el texto, entonces sí, debe ir dos puntos e iniciar con mayúscula el texto que sigue, ¿correcto? Muy bien. Entonces, observan ustedes un nuevo caso. La otra regla, vean, tras los dos puntos que introduce una explicación, donde suelen aparecer, dice, con expresiones que permiten al texto, como que remiten al texto, por ejemplo, continuación, siguiente, que esto es bastante conocido, ¿no? No creo que haya problemas aquí, ¿no? Entonces hay palabras que anuncian que viene una explicación, un texto, y se escribe al pie, ¿no? Entonces, si tenemos estas palabras que muy claramente están anunciando lo que viene al pie, debe terminar en los dos puntos y al pie continuar con mayúsculas. Observen ustedes en el ejemplo. La receta se elabora tal como se explica a continuación. Fíjense. O sea, está clarísimo el anuncio que viene al pie, la explicación de la receta. En esos casos sí termina con dos puntos, porque tenemos ahí un anunciador clarísimo de que viene el texto, ¿no? Veamos lo que sigue. Para los dos puntos que sigue a los verbos que anuncian el objetivo fundamental del documento, ¿no? Tanto en documentos jurídicos o administrativos, ¿no? Y aparte de estos verbos hay otros, ¿no? Hay otros verbos que indican el propósito del documento. Entonces, después de estos, debe ir con mayúscula. Observen en el ejemplo. Certifica, dos puntos. Observen cómo se está escribiendo. Que doña Lisette Guamán ha trabajado en esta empresa desde tal fecha hasta la actualidad, ¿no? De todo el detalle, ¿no? Pero vean cómo se escribe. Primero, que inicia con mayúscula, después de esos dos puntos, y el verbo que indica el objetivo del documento va todo con mayúscula, todo se escribe con mayúscula, ¿no? Quiero que observen
que la expresión de tratamiento, doña, va con minúscula. Ojo. Y eso quiero que recuerden muy bien. Creo que más adelante vamos a abordar también de las abreviaturas de los tratamientos, ¿no? La palabra doña es una palabra de tratamiento. Cuando está escrito completo debe ir con minúscula. Todos los tratamientos deben ir con minúscula cuando está escrito en forma completa, ¿no? Y vean cómo se escribe cuando se abrevia. Entonces cada tratamiento tiene su forma de abreviación. Si los tratamientos están abreviados, debe iniciar con mayúsculas, si están abreviados. Observen cómo se abrevia doña. D punto y una A volada, ¿no? Una A voladiza. Esa es la forma correcta como se escribe, ¿no? En el Word tiene, para poder escribirlo de esta forma, hay plataformas donde no acepta, ¿no?, esa volada, ¿no? Tendríamos que ver la forma cómo registrarlo, cómo copiarlo así, ¿no? En cambio, en el Word, si no hay problema para poder registrar esta volada, ¿no? Muy bien, entonces hasta aquí la influencia de los dos puntos en el uso de las mayúsculas, ¿no?